Corintios, capítulo 3. ¿Qué ha dicho primera? Segunda. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Acércate tú. Espero que se me oiga. La letra bien grande, vamos, que la Espero que se me oiga bien. Sí, eso pilla. Segunda de Corintios, capítulo 3. Versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 4. ¿Hay allí? Sí, amén. Dice, a la gloria de Dios. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no más bien será con gloria el ministerio del Espíritu? Porque porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Bendita su palabra. Bueno, ustedes ya sabéis que estamos dándole desarrollo a lo que se conoce así a bote pronto el nuevo pacto, pero estamos intentando por el Espíritu de conocer las bases de este pacto, ya que Dios nos ha dado el poder desde el fundamento correcto empezar a mirar toda su operación, desde una eternidad y hasta la otra. Ustedes sabéis que nosotros hemos estado compartiendo mucho tiempo acerca de lo que es la justicia de Dios en Cristo que se cumple en la cruz. Ningún hombre se va a poder presentar perfecto delante de Dios por sí mismo. Ningún ser humano. Llámese como se llame, haga lo que haga. Eso dice la Escritura. Solamente Dios recibirá a la humanidad en Jesucristo. Porque en Jesucristo es la obra de Dios. No es la obra del hombre. En Jesucristo está hecha la obra de Dios. Y la obra de Dios está acabada y terminada. Cuando nosotros queremos entender esto, entonces tenemos que elevarnos hasta el punto de comprensión y de entendimiento donde esta obra que Dios ha hecho en Cristo estaba planificada desde antes de la fundación del mundo bajo planos. ¿De acuerdo? Entonces, como estaba bajo plano, Dios no actúa en el momento ni interpreta. Está todo medido. Está todo calculado y está todo establecido desde el principio. A Dios no se le coge fuera de juego. ¿No? Como el americano dice fuera de base. A Dios no lo coges tú de improviso. Nosotros sí podemos, por una mala gestión, pues, vernos superados o algo que nos surja un imprevisto. Pero Dios no. A Dios no le surgen imprevistos. Porque Él tiene una cualidad y un atributo superior a la de todos nosotros, que es su omnisciencia y su presciencia. Entonces, desde donde Dios mora y está establecido su reino,
allí no hay imprevistos. Desde allí se calcula todo desde y hacia la perfección. No hay imperfección, no hay imperfección en Dios. ¿Me explico? Amén. Cuando Dios crea, crea perfecto. Cuando Dios habla, habla perfecto. Cuando Dios mira, habla perfecto. Todo lo que Él hace es perfecto. Por eso que los profetas y el salmista decían que todos los caminos de Jehová son perfectos. Ahora Él está haciendo su obra en la iglesia y como la base y el material que está usando para edificar la iglesia es en Cristo, por lo tanto todo es perfecto. Y ahí es donde entra nuestra mente en proceso, porque nuestra mente no está capacitada para entender la perfección de Dios dentro de nuestra imperfección. A nosotros nos cuesta entender que aquí se está fraguando algo perfecto cuando muchas veces lo que sale de nosotros es imperfecto. Porque Dios está haciendo una obra dentro de otra que ya estaba hecha y que se quedó mal por causa del pecado. Y ahora Dios se ha trasladado adentro de nosotros y desde ahí dentro está operando. Entonces, dicho esto, yo quería compartiros acerca de lo que el apóstol Pablo dice ahí, porque el apóstol Pablo es un hombre que empezó a sacar a la luz la obra perfecta de Dios por el Evangelio a través de los méritos y el sacrificio de Cristo. Y eso empezó a chocar y a distorsionar en la mentalidad de aquel tiempo, porque había muchos que ya le estaban aventajando incluso en el apostolado, pero que no habían tenido la experiencia que él tuvo de revelación y de profundidad. Entonces cuando Dios le revela y le hace entender todo esto a ese nivel, el hombre empieza a escribir. Y ahí tenemos la revelación en sus epístolas. Y él le está diciendo a la gente de Corinto que nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué es un ministro? Es un siervo. ¿Qué es un ministro? Es uno que sirve a otros. Competente. Entonces vamos a verlo poco a poco hasta donde Dios nos dé. Y ahí lo hemos leído. Y tal confianza tenemos para con Dios. Ministros competentes de un nuevo pacto. Tenemos que entender que desde donde Dios opera, según la legalidad del sacrificio perfecto, es desde la eternidad pasada. Eso es lo primero que tenemos que entender. El sacrificio que ha sido hecho aquí abajo hace 2000 años, en la línea de tiempo, ¿vale? Se firmó en la línea eterna, se firmó antes de que Adán y Eva pisaran esta tierra. Lo que pasa es que entró en vigor hace prácticamente 2000 años. Y hace 6000 años que Adán y Eva estuvieron, los creó Dios. ¿Está ahí? ¿Me explico? Sí. Ya la mente empieza como a sufrir unos tirones porque estamos metiendo la mentalidad de Dios dentro de la nuestra. Y entonces tú buscas que esto encaje, pero no lo puedes encajar en tu mentalidad que está circunscrita a espacio-tiempo. O sea, esto no es un Tetris. Porque si vas a querer encajar lo de Dios como un Tetris, los picos se te van a empezar a clavar por todos lados. Tienes que dejar que el espíritu acomode lo espiritual a lo espiritual. Entonces, esto como es espiritual, Dios lo va a instalar en la mente de Cristo. Y lo que tiene que ver con la mentalidad humana, pues lo dejaremos en esta dimensión. Como Play Store no tiene la capacidad de darnos la mentalidad de Cristo bajándotela por el móvil, la quieren hacer y lo están intentando de hacer y dice la Biblia que en un momento dado lo conseguirán durante un tiempo. ¿Vale? Pero eso no es el tema hoy. Pero como no es así, pues nosotros tendremos que venir a la Escritura para que la meditación y contemplación de estas verdades se nos penetre, como dice la Biblia, como el que mira en un espejo. Y llegará un momento que la imagen del que está dentro del espejo, que es Dios, se nos implante a nosotros. No es por Play Store, es por la obra de gracia que el Espíritu Santo hace dentro de cada uno de nosotros. Él nos revela a Cristo. Y cuando nosotros tenemos a Cristo aquí revelado, ahora Cristo
se transforma en un proyector y soy yo el que le revela a Cristo a este mundo. Porque el contenido de Dios está en la iglesia. Y la iglesia es la que le proyecta a Cristo al mundo. O sea que si yo digo que soy iglesia y ahora le digo al mundo lo que tengo dentro de mí, pero me proyecto a mí mismo, ¿qué? Tengo que analizar si yo soy iglesia o no soy iglesia. Porque la iglesia solamente tiene un solo mensaje y una sola persona y una sola proyección. Es a Cristo. Amén. Si la iglesia está llena del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia, al perdido lo convencerá de pecado. Pero al creyente le revela a Cristo. Por eso Jesucristo dijo, cuando Él viniere, Él me glorificará, os hará saber todas las cosas que han de venir y os recordará todo lo que yo os he enseñado. Pero el Espíritu Santo se mueve en esa premisa, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con esto? Si nosotros entendemos que el sacrificio perfecto ha habilitado a que Dios opere desde la eternidad pasada, Dios opera desde allí. Cuando Dios opera y hace cualquier cosa, Dios trabaja en nosotros, lo hace bajo la perfección. ¿Qué perfección? La perfección que Cristo vino a introducir a esta tierra con su vida y sacrificio. Todo lo que Cristo hizo fue perfecto. Desde que nació hasta que murió, su obra es perfecta. Aquí se mantuvo siempre en la plomada de la palabra. Aquí nunca fue hallado engaño en sus labios, dice la Biblia. Nunca miró con malos ojos. Nunca tuvo un mal pensamiento. Sus manos siempre limpias. Todo ese registro es el que hay en el cielo. Y todo ese registro es lo que a Dios le da ahora legalidad y le da material y le da poder para construir nuestras vidas con el registro de la vida de Cristo. Por lo tanto, cuando Dios hace algo en tu vida o en la mía, lo hace en base a la perfección. Dice, pero si yo soy imperfecto, claro, pero Cristo es perfecto. Acordaros que dice 1 Corintios 15:45 que el primer hombre, que fue Adán, fue hecho alma viviente. Dios le sopló aliento de vida y cogió y Adán por ahí, ¿no? Aunque Adán era perfecto cuando Dios lo hizo. Pero el postrer hombre, postrer Adán, que es el segundo, que es Cristo, cuando ha sido hecho, ha sufrido todo ese proceso, que se ha hecho carne, ha vivido perfecto, y ahora ya ha ascendido, está a la diestra, dice que ha sido hecho espíritu vivificante. Con ese espíritu vivificante como material es con el que Dios trabaja. ¿Me explico? O sea, en otras palabras, Dios está usando un material que es perfecto. Yo soy albañil, cojo un azulejo, cojo ladrillo, le meto mezcla, esto, todo lo que tengo a día de hoy. Dentro de 20 o 30 años tú lo miras, ya la obra está un poquito pasada de vuelta porque está sujeta a esta dimensión espacio-tiempo y hay que darle una reformita. Lo que Dios hace, como lo hace desde la eternidad, con mentalidad eterna, lo que Dios hace incluso aquí abajo es eterno, no se envejece, no muere, no tiene imperfección, soporta desde una eternidad hasta la otra. ¿Por qué? Porque tiene toda la sustancia y todo el carácter de Dios ahí imprimido. Perfecto. ¿Quién ha habilitado a que Dios haga eso? La obra de Cristo. La obra de Cristo ha desatado el precinto que tenía las riquezas que Dios había preparado para nosotros. Y cuando se ha roto ese precinto, entonces toda esa riqueza ha venido a donde el Padre y ahora el Padre está trabajando. Por eso es que Jesucristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y dice, porque todo lo que el Padre tiene es mío. Entonces, ¿qué sucede? Si entendemos esto y comprendemos desde el lugar desde donde Dios opera y trabaja, no existe el riesgo como nosotros lo vemos aquí abajo. Porque nuestra mente mira lo que tiene delante. Dios mira lo eterno. Cuando nosotros nos metemos en este pensamiento por causa de Dios, empezamos a entrar en esta verdad, entonces sí empezamos a comportarnos como es y llamamos a las cosas que no son como si ya fuesen. Porque Dios no está sujeto a lo temporal, está sujeto a lo eterno. Él ha descendido hasta lo temporal para rescatarnos a nosotros, pero cuando nos rescata y nos lleva, ¿a qué dimensión nos lleva? A la suya. Dios no vive literalmente
en la línea de espacio-tiempo. Él vive en ese kairos eterno. Por eso que hoy los físicos, los estudiosos de las materias y de cómo están hablando de unos términos que se llama término cuántico. Y cuando un profesional aquí dice materia cuántica o habla en ese sentido, está hablando de un lugar o de unas maneras donde no existe ni la materia, ni el tiempo, ni el espacio. Aquí abajo se le llama cuántico. La Biblia lo llama la eternidad pasada. Desde esa posición está Dios. Por eso cuando Dios dice, estás perdonado, tus pecados ya no son más. No tiene Él que ahora bajar a esta dimensión y decir, mira, los de ayer, los de hoy, los de mañana, el esto, lo otro. Él no está sujeto a eso. Él dice, se acabó tu pecado. Ya no me registro de tu pecado en mi mente. De un plumazo lo hace todo. Porque trabaja desde ese nivel. Y tú dices, hermano, ¿ves? Nuestra mente está dándole forma, ¿ok? Necesitamos entrar en esa mentalidad de Cristo. Cuando tu mente se adapte a la mente de Dios, es porque Dios te ha instalado la mente de Cristo. Cuando tú tienes instalada la mente de Cristo, has sufrido en tu mente lo que se le llama en el griego metanoia, que significa cambio de mentalidad. Arrepentimiento en el español nuestro. Nosotros, sin embargo, por cultura y tradición decimos arrepentimiento. Ay, qué dolor, que siento mucho dolor por lo que he hecho. Está bien. Me siento dolido. Hay un duelo, hay un luto, un arrepentimiento. El arrepentimiento, yo siempre le decía, era como que quisiera cambiar pasado, pero como no puedo, pues tengo un dolor en mi alma. Estoy arrepentido. Pero Dios, en vez de cambiar tu pasado y todos tus pecados, te instala la mente de Cristo, que te cambia la mente. Y cuando te lleva allí a su lugar, a su habitación, a su hábitat, te das cuenta de que el pasado sí se puede cambiar. El tuyo y el mío. ¿Por qué? Porque hay alguien que ya se ha anticipado por nosotros y ha entrado delante de Dios como precursor, que un precursor, dice la Biblia, que es uno que va adelante en el tiempo y en el espacio, desarrollando esas teorías que habrían de venir. Ya se ha presentado Cristo como precursor delante de Dios. Entonces, como se ha presentado como precursor, cuando Dios va a mirarnos a nosotros, lo hace a través de la cruz y del lente de Cristo y nos ve perfectos. Y esa mentalidad nos tiene que entrar en la cabeza, porque si no nos vamos a quedar en la religión. Y la religión lo que demanda es una mejora, una reforma, una restauración, a ver si puedo, y todo eso es religión, es carne. Jamás eso llegará a Dios. Dios de un plumazo hizo su obra y la terminó en Cristo. Amén. No se trata de que tú y yo nos esforcemos por mejorar, que sí, pero no se trata de eso. Se trata de que tú asimiles la obra de Dios en Cristo como tu vida y haya una sustitución real. Acordaros que cuando nosotros recibimos vida eterna, nosotros decimos, bueno, pues la vida eterna es que yo ya a partir de ahora no voy a morir más. No finalizo más, porque eso es vida eterna. No, espérate. Vida eterna es que tú no vas a morir más, pero es que tu vida no empieza aquí. ¿Por qué? Porque la eternidad es algo que no acaba, pero que tampoco tiene principio. Y ya entonces tú empiezas a decir, bueno, que no tenga final lo puedo asimilar, pero que no tenga principio ya me va a dar un vejense en la mente. Me la está doblando. Porque te tienes que instalar en la mente de Cristo. En fin, que nosotros estábamos con el Señor antes de la creación del mundo. Antes de todo estábamos ya con Él. Ahí estábamos. En su cabeza. Gloria a Dios. Ya vio todo consumado, todo preparado, todo ahí, firmado, el pacto ahí. Cuando se firmó, entonces empezó a crear. Lo que nosotros conocemos hoy como las dispensaciones de tiempo, donde son 7 dispensaciones. El tiempo de la inocencia, el tiempo de la conciencia, después vino el tiempo de la parte humana, la ley, 7 dispensaciones. Eso vino luego. Y eso vino en base a que Cristo se ofreció en la eternidad, cumplimentando toda la exigencia divina y moral de Dios, y cuando la cubrió entera allí, entonces que luego todo el cielo procedió a obrar lo que nosotros conocemos como toda esta creación de materia.
¿Por qué? Porque empezaron a hacer la obra sabiendo de que había suficiente material para hacer. ¿Ustedes creen que Dios se ha puesto a trabajar y no tiene material? Dios ha hecho un presupuesto. Y ha estado dispuesto a pagar hasta el final. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Están calculadas todas las imperfecciones, todos los problemas, todas las situaciones, ya todo está metido en el presupuesto. Se llama presupuesto todo inclusivo. El recobro. Ustedes saben que había, ya existe menos, pero bueno, los albañiles antiguamente decían, es que me cogió los dedos y empezaban, hombre, es que por allí, es por aquí, el presupuesto al final cogió unas dimensiones, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros no entendemos desde la posición donde Dios está trabajando, no vemos el material que Dios tiene, que tiene espíritu vivificante. Y todo eso nos está, digamos, faltando todo ese conocimiento, todos esos datos, estamos dentro de la ignorancia. Entonces, aquí abajo, estamos sujetos a un montón de cosas y empezamos o sea, las situaciones que nos ocurren, los vemos como unos riesgos, ¿vale? Que corremos nosotros aquí abajo, pero Dios desde donde está operando, no hay riesgo ninguno. Esto no es como el que se meta a cotizar en bolsa, que igual un día se arruina o al día siguiente se hace multimillonario. Esa locura no existe en Dios, ni en nuestra vida tampoco, porque somos la obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Donde Dios trabaja no existe el riesgo como nosotros lo vemos desde aquí abajo. Allí no hay margen de error, pues Cristo es perfecto. Y en base a la perfección de Cristo y su riqueza, Dios opera en tu vida con toda certeza y plenitud. Claro. Tú imagínate tú que tú te pones a hacer algo en base a la perfección. ¿Dónde está el error? No puede haber error. Esto es matemática teológica. No existe el error. Pero ¿por qué nosotros entonces muchas veces no llegamos a disfrutar de la plenitud de Dios? Porque le damos más peso a los errores, a las circunstancias que rodean temporalmente nuestra vida, que a la verdad eterna donde verdaderamente ha sido puesta nuestra vida, por falta de conocimiento. Ahora el apóstol dice, ahora ¿por qué dice el apóstol? Y esta confianza la tenemos, versículo 4, mediante Cristo para con Dios. ¿Por qué dice el apóstol? Esta confianza la tenemos nosotros mediante Jesucristo para con Dios, porque está diciendo, nosotros hemos recibido una competencia, ¿sí o no? Sí. Pero la hemos recibido por causa de Dios. ¿Y qué pasa? Dice, estamos totalmente confiados porque Dios nos ha revelado que está operando en nosotros y nos ha hecho competentes en base a la perfección de Cristo. ¿Y eso qué genera? Confianza. ¿Entiendes? Dios nos ha hecho competentes de un pacto nuevo. Aunque a nosotros le llamamos nuevo aquí, pero el pacto en la antigüedad se le llamó el pacto eterno. Los profetas le dijeron a la nación de parte de Dios, venid y haré con vosotros pacto eterno. Un pacto eterno es un pacto que no tiene ni principio ni fin. Ese era el pacto. Hoy se le llama el nuevo pacto, pero no. Es más antiguo que el antiguo, porque es eterno. Lo que pasa es que en la eternidad las cosas no tienen ni antigüedad ni novedad, porque son eternas y siempre están en vigor. Ahora, venid y haré con vosotros pacto eterno. Vale. Y dice el apóstol, esta confianza nosotros la tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha revelado que está trabajando en nuestras vidas y que somos competentes por causa de que Cristo es perfecto. No sé si yo me llego a explicar. Dice, desde la eternidad Dios ordena y fabrica nuestro nuevo hombre en la perfección de Cristo, y desde esa perfección nos constituye y nos establece como ministros de este pacto eterno. O sea, cuando oigas a Dios, no te mires a ti mismo. Es más importante lo que Dios ha dicho de ti que lo que tú seas ahora mismo aquí abajo.
Eso es lo que tiene que coger peso en tu corazón. Lo que Dios ha dicho de ti. Y no lo que tú te veas a ti mismo. Porque lo que tú te ves hoy a ti mismo es temporal. ¿Sí o no? Amén. Hoy estoy feliz. Porque, ¿qué ha pasado hoy? Bueno, pues hoy ha ganado mi equipo. Pero mañana no estoy feliz. ¿Por qué? Porque, yo qué sé, me he quedado parado y no tengo trabajo. Son altibajos en nuestras emociones que están sujetos que los sujetamos a las circunstancias que nos rodean. Dios dice, estás mirando todo el tiempo eso. Y ahora yo te digo que tú eres ministro mío y que te he hecho competente y dices tú, yo no me veo competente, yo lo que estoy aquí es con mis historias. Deja tus historias y concéntrate en mi voz. ¿Cómo se hace eso? Oye, la fe viene ¿por dónde? Dice la Biblia, hablando de Israel en el desierto, y de los más de ellos dice, no se agradó Dios. ¿Por qué? Dice, porque escucharon la palabra y no la acompañaron de fe. Si Dios ha dicho que a ti no te va a faltar y tú estás preocupado porque te está faltando, tú directa o indirectamente estás dudando de la palabra de Dios. Y a eso le quieres añadir tu preocupación, como si tu preocupación fuese a resolver problemas. Y tu preocupación lo único que hace es añadir más problemas. Pero ¿qué pasa? Somos así por causa de nuestra naturaleza caída. Dios nos tiene que alimentar con un mensaje nuevo y vivo que tiene que venir directamente desde un lugar que tenga vigor para dejar de pensar con nuestra mente que el filtro está atascado y desviarnos hacia la mente de Cristo, que es todo cristalino y limpio. Así es. ¿Por qué dice Pablo que yo tengo esta confianza, esta seguridad, la tenemos para con Dios mediante Cristo? ¿Por qué? Porque Dios nos ha revelado que Cristo es perfecto y ha dicho, yo os voy a ser ministros competentes de un nuevo pacto. Primeramente, un ministro o alguien que es un comercial o alguien que es un embajador, si está ministrando el nuevo pacto o está ofreciéndole a la gente el evangelio de Jesucristo, tiene que saber lo que tiene entre manos. Ustedes nunca os han tocado el timbre de la casa y ha venido gente ofreciéndote las tarifas nuevas de móviles o te han llamado por teléfono o, bueno, esto es muy típico, o te van a poner el internet o las fibras. Yo muchas veces me doy cuenta que muchos de ellos no manejan bien el material porque son nuevos, porque le han dado un cursillo muy rápido y nada más que le hace alguna otra pregunta ya se pierden un poco y empiezan como a improvisar. Pero a ver, dirán, aquí estoy, me he tirado el toro y ya tengo que hacer lo que sea. Pero no dominan la materia que te están vendiendo. Un ministro del nuevo pacto tiene que saber lo que tiene entre manos. Y nosotros tenemos que saber el material que estamos dominando. Esta simiente no se corrompe. Esta semilla que nosotros tenemos para darle al mundo es pura, es incorruptible. Había uno que decía que el que sabe la semilla que tiene no le teme la cosecha, porque sabe lo que tiene entre manos. Nosotros muchas veces estamos ministrando una semilla pura y después en nuestras vidas estamos dudando de las cosas que nos van a pasar o que nos van a dejar de pasar. No estoy aplicando fe al material que estoy ofreciendo. Aleluya. ¿Cómo yo voy a pensar que yo lo que te estoy dando para ti es lo mejor y después yo en mi privacidad estoy que todavía no me aclaro? Hay falsos maestros que hacen eso. Pues así pasa muchas veces. El apóstol Pedro dice, hay maestros que son esclavos de corrupción, dice, y les prometen a la gente libertad y ellos mismos son unos libertinos y son esclavos de su concupiscencia y sus pasiones. ¿Por qué? Porque no sabían la semilla que tenían. O usaron el evangelio para fines propios, pero no para la bendición de las almas. Nosotros, Dios nos tiene que revelar, hermano, que lo que tenemos entre manos no falla. Ni va a fallar en tu vida, ni va a fallar en la vida del que se lo tome. ¿Había escuchado alguna vez la famosa frase, famosísima, de un versículo que nunca lo he encontrado en la Biblia, pero que parece que sí? Dios ha puesto a los médicos. Los médicos están puestos por Dios, hermano. Yo lo he escuchado muchas veces, como diciendo, no te vayas a negar al médico, que hay al médico. Vale. Hoy más que nunca los médicos están muy apartados de la medicina. Están más cerca de la farmacia que de la medicina, pero dejando eso a un lado. El día que yo vea a un médico que diga, tú tómate esto,
que yo te aseguro 100% que esto te cura. Cuando yo veo a un médico que me diga eso, puedo darle cabida a mi pensamiento. Digo, este hombre está puesto por Dios. ¿Por qué? Porque me ha hablado con una seguridad como la que hablan los ministros del Nuevo Pacto. La seguridad con la que este habla y los ministros del Señor del Nuevo Pacto es la misma. Pues si puede ser que la haya puesto el Señor, pero mientras que no hablen con esa autoridad, no son puestos por Dios. Eso es un ejemplo que os estoy poniendo. Ahora, los ministros del Nuevo Pacto, ¿tienen esa autoridad? Por falta de revelación y del conocimiento en las cosas de Él. Por eso el apóstol Pablo dice, yo le pido a Dios que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero el enemigo sabía esto y nos ha enredado en miles de cosas. Yo le explicaba antes al hermano, llegamos y vamos a celebrar la cena y dice un hermano, pero ¿esto cómo va? ¿Es una copa para todo el mundo o un vasito pequeñito para cada uno? Y ya empezamos a generar dilemas. Pero bueno, ¿el vino le echamos alcohol o es sin alcohol? ¿Qué dice la Biblia? Otra vez, otro dilema. ¿El pan va partido o tú lo partes aquí? Otro dilema. El pan que lo puede tomar, el que se ha arrepentido y bautizado y el que no está bautizado. Otro dilema. Y empezamos y estamos en los rudimentos. Y la dogmática. ¿Y qué es lo que ha hecho? Parar la obra. Como si eso fuera a cambiar algo. Parar la obra. ¿Tú estás circuncidado? Le dijeron a los Gálatas. A mí Pablo no me ha dicho nada. No estás circuncidado, no eres salvo. ¿Cómo? Ya se formó el lío. Se paró la obra. ¿Cuántas veces el enemigo para la obra? Y la iglesia sin saber que es el enemigo. Pero Pablo decía, hermano, no quiero que ignoréis. Hermano, que no quiero que ignoréis. No ignoramos las maquinaciones de Satanás. Si yo me pongo aquí a hablar de las maquinaciones de Satanás, tenemos que salir todos corriendo, pero no es el tema hoy. Pero no debemos de ignorarlas. Ahora, ¿nosotros qué? A lo nuestro. Tenemos que tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Dios no lo da. ¿Cómo Dios te va a llamar y no te llama, te muestra? Y después de haberte llamado y tú haber acudido a su llamado y haberte mostrado, te envía. Por eso es un llamado, una visión, una misión. Y cuando tú vas a la misión, tú sabes quién te ha llamado y lo que te ha ofrecido para dárselo al mundo. Porque ese es el orden de trabajo. Ahora hablamos los otros días, si esto es un 20 tú, que cogió uno y dijo, bueno, pues este es el negocio de Dios, pero yo me he puesto a mí, te dice 20 tú y 20 tú. Esto no. Ahí están los primeros escogidos y después ya. ¿Por qué tenemos que desarrollar esto? Mira, dice el apóstol. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como si de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Qué pasa? Amén. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la competencia? Si yo soy un ministro competente de parte de Dios, Dios me ha establecido y me ha confirmado en esa competencia. ¿Qué es alguien competente? Mira, os lo voy a decir. Alguien competente es alguien que está capacitado, que está cualificado, que es apto, que es idóneo, que es entendido, que es experto, que es diestro, que es capaz, que es especialista, que es eficiente, que es hábil, está preparado, es perito, es profesional. Todo eso son símiles de competente. ¿Te lo he dicho? Ahora nosotros entramos en el otro significado, en la competencia. Y empezamos a competir los unos con los otros. Y se mete la rivalidad y la contienda. Claro. Cuando Dios te llama, no tiene que haber rivalidad. Porque te llamó Él. Y eres único en el cuerpo. Y cuando Dios te llama, perdón, no te da cargo. Te da carga. Para que la desarrolles y te involucres en la obra. Ahora, si te llama en vez de Dios, te llama al hombre, pues te da cargo. Y cuando el llamado es de hombre y hay cargo de por medio, por eso se mete la competencia.
pero la competencia entre unos y otros, y la rivalidad y la contienda. Pero no somos competentes de un nuevo pacto. Ahora, por eso dice él, y nuestra competencia proviene de Dios. No que de nosotros mismos tengamos competencia, no, que todo esto de Dios. Dios nos ha cualificado, nos ha hecho expertos, nos ha hecho aptos, nos ha hecho cabales, nos ha hecho peritos de esto. Porque nos ha revelado esto en el Espíritu. Y nos ha hecho ministros de este nuevo pacto que dice que no es de la letra, sino que es del Espíritu. Cuando el ministerio viene de y por el Espíritu es muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando viene por el Espíritu hay revelación. Cuando viene por la letra no hay revelación. Entonces por la letra todo es a tientas. Pero no se edifica con el Espíritu vivificante de Cristo. Por lo tanto todo es temporal e imperfecto. Y dice Pablo, cuando Moisés bajó, venía con un velo. Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, pues ya que tanto ese pacto que él recibió, dice, era temporal, había de desaparecer. Dice Pablo, pero nosotros no andamos con un velo, dice, sino con toda franqueza. Le hablamos a los hombres la verdad, dice, para que cuando ellos crean, dice, los presentamos perfectos en Cristo. Mira la seguridad que tenía. Él le está diciendo, todos los apóstoles que están aquí pueden hacer lo que... Yo tengo conocimiento de cuál es mi competencia. Esto es lo que a mí me compete. Que Dios me ha dicho que todo el hombre que yo lo presente delante de él en Cristo, lo voy a presentar perfecto. ¿Entendéis? Y él le decía, a mí lo que me compete es esto, yo aquí no estoy para religión. Allá ustedes con vuestra religión. Si en 1 Corintios 1:17 dice, a mí Cristo no me envió a bautizar, por lo visto habría también conflicto con el bautismo. ¿Se puede bautizar? ¿No se puede bautizar? ¿Es así? ¿Es asado? ¿Es por inmersión? ¿Es cocinado? ¿La ha hecho así? Sí, no es válido. Vale. Dice Pablo, a mí Dios cuando me llamó no me dijo nada del bautismo. Es más, yo no sé si bautizar uno que otro. Porque el bautismo que Pablo ministraba entraba dentro de la revelación de la cruz. Cuando las personas creían en el Espíritu Santo, bautizaba en la muerte de Cristo a las personas. Amén. Y ya eran perfectos. Por eso dice, yo sé de dónde proviene mi competencia. Proviene de Dios mismo, me ha hecho competente. Y ahí es donde estamos nosotros ahora mismo metidos. Estamos desarrollando esto. No es competir. Cuando el cristiano compite con otro es porque no entiende de dónde procede este llamado y este pacto. Y le da lugar a la carne. Porque lo estableció el hombre con un cargo. Y ahí es donde se mete la rivalidad, la contienda y la vanagloria. Dios da carga y después te prepara y te envía. Dice la Biblia que Cristo, cuando Dios le mostró a Cristo lo que significaba resucitarnos a nosotros y darnos vida después de haber muerto en nuestros delitos y pecados, y cuando le reveló lo que iba a ser la sanidad de nuestro alma, y todo lo que sucede en el hombre interior nuestro, cuando viniese Él a nuestras vidas, dice la Biblia que eso fue como un gozo que el Padre puso delante del Hijo. Y entonces dice que Cristo cuando vio el gozo que el Padre puso delante de Él, dice, se avanzó, dice, y sufrió la cruz. Era más grande el gozo que había detrás de la cruz que la cruz misma. Porque Dios le reveló la eternidad futura con nosotros allí, salvo con Él. Por eso cuando Cristo se expresaba en los salmistas a través de David, le dice al Padre, yo no me avergonzaré de llamarme hermanos de ellos. Y me meteré en la congregación como si fuera uno más de ellos. Y allí te alabaré como si fuera uno más de ellos. Por eso es que David, cuando entraba en esta revelación del Espíritu, se ponía los trajes de salmista, que se vestía de lino, y se ponía a danzar y a corretear como si fuera uno más. Y claro, el espíritu religioso de la mujer de Mical se sentía vergüenza. Oh, qué vergüenza, el rey se ha puesto ahí como uno más a dar saltos. ¡Qué vil! Y él le dijo a la mujer, ¿ha sido vil? No, sí, dice, pues todavía me haré más vil. Porque yo me gozo y me alegro delante de mi Dios. Por eso que cuando Cristo aceptó eso literalmente en la eternidad pasada, Él le dice, yo no me voy a avergonzar de llamarlos mis hermanos.
Y hoy día en las iglesias hay muchos que se avergüenzan de otros porque ha hecho, porque ha dicho, porque se comporta, porque hace y porque deshace. Y al no haber revelación de la cruz, entonces ya no entra en vigor que la no lo encubre, pero lo cubre. Pero hoy no. Qué vergüenza, qué vergüenza. Por Dios. Y nos metemos en una super mega hiper santidad que tenemos que vivir alejados de todo. ¿Por qué? Porque viven en las apariencias. Porque buscan una perfección externa que nunca la van a encontrar porque no tienen el material. El apóstol Pablo dice, nosotros presentamos perfecto a todo hombre en Jesucristo. Y vamos con la cara descubierta. Ministros competentes para la edificación del cuerpo y la mentalidad del reino y la vida eterna. Eso es armonía, paz y gozo en el espíritu. Salmo 33, versículo 1. Cuando entendemos todo esto, entonces Dios trabaja dentro de nosotros en un orden, donde nos revela su orden, su diseño y su propósito inicial, donde se propuso reunir todas las cosas en Jesucristo. Y cuando nos revela todo eso, que lo tenemos claro, entonces nos alineamos con Él y trabajamos con Él. Cuando el oficial está diciendo, niño, la mezcla, vámonos, ladrillo, y el niño y el peón está con el móvil. Ahora, cuando el peón está ahí a una que ya conoce, porque conoce, y está metido, todavía el albañil no ha pedido mezcla, ya la tiene ahí. Todavía el albañil no ha pensado los ladrillos y ya los tiene el peón preparado. ¿Por qué? Porque ha entendido la visión de lo que vamos a hacer y ya está alineado con Dios. Nosotros somos competentes de un nuevo pacto y ¿qué pasa? Somos colaboradores de Dios. Estamos colaborando por el que trabaja Él. Amén. Pero como me ha revelado ya todas las obras, sé lo que toca ahora. Ahora, como no tengo revelación porque la cruz la deja a un lado, pues estoy, como dicen por ahí, en babia. Cuando nos alineamos con Él, dando a conocer el proyecto, su visión, presentando perfecto a todo hombre. Mira lo que dice versículos 6, 7 y 8. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras de piedra, fue con gloria, dice ahí, fue con gloria, ¿cuánto no más? De manera que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de desaparecer o de perecer. ¿Cuánto no más? Será más bien el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante en gloria, será el ministerio de la justificación. Está haciendo Pablo un contraste entre el ministerio que ministró Moisés al recibirlo del Sinaí, que como estuvo tangiblemente en la presencia de Dios, porque Dios descendió a esta dimensión temporal y estuvo en su presencia y bajó con el rostro blanco, dice, si eso fue con gloria y al final eso era para convencer a los hombres de pecado, o sea, algo temporal, cuánto no más glorioso será el que tenemos nosotros, que estamos presentando el ministerio de la justificación. Porque el ministerio de gloria es un ministerio que temporalmente te quieres hacer perfecto en la carne, en este tiempo y delante de los hombres. Ese es el ministerio que dicen que fue con gloria. ¿Cuánto nomás será grande, dice, el ministerio que no te presenta delante de los hombres en este tiempo, no, sino que te presenta delante de Dios por toda la eternidad, hecho justo y perfecto para siempre? Amén. Ese ministerio es el que tenemos nosotros. Qué bueno. Entonces tenemos que definirnos a qué ministerio le vamos a servir. La letra mata y el espíritu vivifica. Operamos con un material que proviene de Dios y que es espíritu vivificante. Y de ahí el conocimiento en la perfección de la fe de los oyentes, que es lo que yo le decía a un hermano. Yo soy imperfecto y sé por la palabra que no voy a ser perfecto literalmente hasta el día de la redención y del arrebatamiento. Y cometo errores, mi conducta está siendo modelada, mis actitudes, todo eso es correcto. Pero mi fe sí que es perfecta. Y eso es lo que Dios demanda. ¿Por qué es perfecta? Porque la he puesto en alguien que ha perfeccionado. He puesto la fe en alguien que ha hecho la obra completa y la ha hecho perfecta en Jesucristo.
Por eso dice la palabra que nosotros pongamos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Cuando yo consumo la fe de Cristo, mi fe es perfecta. La tuya tiene que ser también si consumes la fe de Cristo. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes yo lo vivía en la carne, dice, ahora lo vivo en la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios. Esa fe del Hijo de Dios es perfecta. Cuando yo consumo fe perfecta, delante de Dios soy perfecto. No, que tú haces, que tú dices, no. Está hablando de fe. Mientras que el otro ministerio te quiere hacer perfecto por fuera y en la carne. Nunca va a existir ese ministerio. Porque Dios lo ha demandado por dentro. Otros que están operando bajo el ministerio de la letra con las almas vivientes, intentando la reforma del primer Adán, santificando la carne desde el yo, y cosechan muerte, poniendo la vista en lo temporal y en las apariencias, y no en la justificación eterna del alma, que es lo único que Dios acepta. Os voy a decir una cosa y ya con esto acabo. La persona que no es ministro competente establecido por Dios no tiene maestría ni destreza, porque Dios no le ha revelado nada. Ha podido aprender didácticamente de esto. Yo le decía a una persona el otro día, me decía, ¿tú eres de seminario? No fui a seminario. No fui a seminario, pero me refiero. Oscar, hazme un Si- favor, que es que van a si- tirar la Si comida. Dios te llama, ¿para qué tú quieres ir a un seminario? Si te llamo Dios. Eso es lógica, ¿verdad? Si te llama Dios, ¿para qué tiene que ir a un seminario? Tendrá que ir donde Dios, tú. Amén. Y si Dios no te llama, ¿para qué vaya a un seminario? Tampoco tiene lógica. Pero toda esa ignorancia o confusión se mete por causa de que creemos que lo de Dios va igual que lo de los hombres. Porque tú te preparas en la universidad o te preparas en el sitio para ejecutar un oficio o para ejecutar una profesión. Pero si queremos de alguna forma coger un poco de norte como va esto, Dios trabaja como los antiguos. O sea, el maestro enseñaba al aprendiz. Y el aprendiz cuando cogía oficio se hacía maestro y enseñaba otra vez al aprendiz. Y el aprendiz cuando cogía oficio se hacía maestro y así. ¿Entendéis? Pero la fabricación en serie en las universidades y todo esto lo que ha traído es confusión. Todo lo que sucede es que Dios te da cuando Dios no llama a una persona no tiene ni maestría ni destreza en el conocimiento del pacto. Todo el tiempo operando desde la dimensión temporal. Cuando una persona no tiene conocimiento de esto y está metido en este lío, y lo único que tiene conocimiento es de la dimensión temporal, no de la eterna. Tiene conocimiento de la letra. ¿Y qué hace? Que deja las almas incompletas. Porque no le da el sacrificio de la cruz para que sean perfectos. No se los da. Si tú te sientes perfecto y completo hoy es porque tú estás escuchando el mensaje de la cruz y pones tus ojos en Jesús. Si no, es imposible que tú te sientas completo. A lo que quiera, vete ya, corre. Pero en la carne, ni ninguno de nosotros, ni ningún pastor, ni ningún cura, ningún papa, ninguna monja, ni Juan, si se levanta, es perfecto. En la carne solamente hay uno que es perfecto, se llama Jesucristo. Amén. De esa perfección es donde nos nutrimos nosotros. Por lo tanto, no podemos presentar temporalmente perfecto a nadie. Pero en la dimensión de la eternidad en Cristo, todos son hechos perfectos. ¿Qué ministerio es ese? El de la justificación. El ministerio de la justificación saca de la memoria de Dios los pecados. Y desde un nivel cuántico, Dios te declara justo y perfecto desde la eternidad pasada. Y cuando Dios dice que tus pecados ya no son más, no son más. Ahora tú los buscas yo, pero delante de Dios no son más.
La sangre de Cristo restaura al ser humano hasta la posición que tuvo Adán en el principio. De inocencia. Por lo tanto, en el juicio somos declarados inocentes. Amén. Mientras que se presenta representándose a sí mismo, la justicia de Dios lo declarará culpable. Con todo el cumplimiento de la ley de Moisés, con toda la gloria del Sinaí, con toda la gloria de mi iglesia, de la santidad, del mundo mundial, de todos los cosmos, culpable. Pero en Cristo, inocente. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia. Yo te ruego, Dios mío, que esta palabra tú la impregnes en nuestros corazones y le dé vida por tu espíritu. Reemplaza nuestra mentalidad por la de Cristo, Señor. Amén. Y ayúdanos a sufrir una verdadera metanoia, un cambio de mentalidad para verdaderamente poder avanzar delante de ti, Dios mío, a conquistar lo que ya tú te propusiste de la eternidad pasada y reunir todas las cosas en Jesucristo, Señor. Gracias por mis hermanos aquí presentes, competentes del nuevo pacto. Gracias por mi vida, por todo lo que tú haces, Señor. Y ahora bendícenos en este día lindo, Señor, poder disfrutar los unos de los otros, la confraternidad, Señor. Te damos gracias y en ti seguimos esperando en el nombre de Jesús. Amén.